Queremos resolver esta ecuación diferencial. Es de segundo orden, ordinaria. En esta ecuación diferencial no aparece x, no se ve allí x, aunque suponemos que estas derivadas son derivadas de y con respecto de x. Podemos intentar reducir el orden de la ecuación diferencial por medio del cambio de variable y' igual a z. Suponemos que y' es de y en de x. Cuando no aparece x, no se ve x en la ecuación, puede intentarse, al calcular y', aplicar la regla de la cadena de esta forma. Y' sería la derivada de y'. Suponemos que esta derivada es derivada con respecto de x. Esto sería igual a, pues, la derivada de z con respecto de x, que sería z'. Esto es, pues, la derivada de z con respecto de x. Eso es z'. Aquí aplicamos la regla de la cadena. De esta manera, la derivada de z con respecto de y por la derivada de y con respecto de x. Observe, está bien aplicada la regla de la cadena. dz en dx es dz en dy por dy en dx. De tal forma que aquí se podrían cancelar este dy con este dy y me quedaría dz en dx, que es lo que está acá. Así que está bien aplicada la regla de la cadena. Ahora, dy en dx es z. Entonces esto se puede poner así: dz en dy por z. Aquí pongo por z, así, porque esto es z. Nada más que esta z la voy a poner al principio, así. Voy a poner z por esta derivada, de tal forma que y' quedó expresada en términos de z y de y. Aquí no aparece la x. Dijimos que eso se puede hacer cuando no aparezca aquí la x, que no esté a la vista. Ahora vamos a hacer el cambio de variable en la ecuación. Tenemos y, pongo y, y' es esto, pongo esto, multiplicando a y ahí.
Es este término, pues. Y por y prima. Y por esto, que es y prima. Continuamos. Menos y prima al cuadrado. Y prima al z. Entonces aquí pongo z al cuadrado. Esto es igual a 0. Examine. Obtuvimos una ecuación diferencial de primer orden. Aquí la variable dependiente es z y la variable independiente es y. Si examina las dos clases anteriores de este tema, la clase anterior y la anterior a la anterior, a esta. En esas clases, la ecuación diferencial que obtuvimos al hacer el cambio de variable contenía z y x. Aquí, esta ecuación diferencial contiene z y y. Entonces, esto se puede intentar cuando en la ecuación diferencial no aparezca x, la variable independiente. Aplicar la regla de la cadena de esta manera, cuando se calcule la segunda derivada de y, que quede expresada así. Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial de primer orden. Es de variables separables. Vamos a separar las variables. Lo primero que voy a hacer es dividir entre z para simplificar la ecuación. Entonces multiplico por 1 sobre z. Ahora, esto entre z. ¿Qué me queda? Me queda y por dz en dy. Eso voy a poner. Y por dz en dy. Menos, aquí tengo z cuadrada entre z, eso es z. Y luego 0 entre z es 0. Continúo. Quiero separar las variables. Ahora, esta menos z la voy a pasar a la derecha como más z. En la izquierda pues me queda esto. Y en la derecha z. Ahora, esta de y la voy a pasar a multiplicar a la derecha. En la izquierda queda y de z y en la derecha z de y. Enseguida, esta y la paso a dividir a la derecha y esta z la paso a dividir a la izquierda. Me queda de z entre z, eso es igual a de y entre y. Ahora las variables ya están separadas. Voy a integrar a ambos lados. Integro en la izquierda y en la derecha. La integral de dz sobre z, usted sabe que es logaritmo natural de valor absoluto de z. Ahora en la derecha me quedaría logaritmo natural de valor absoluto de y. Y debemos agregar aquí una constante arbitraria. Como tengo ahí logaritmos en la izquierda y en la derecha, logaritmos naturales, la constante la voy a poner logarítmica. Voy a poner logaritmo natural
de valor absoluto de C1. Voy a llamarle C1 a la constante aquí. La hice logarítmica. Le llamo C1 porque ahorita va a aparecer otra constante arbitraria y a esa le voy a llamar C2. Estos dos logaritmos se pueden juntar en uno, lo voy a hacer. En la izquierda me queda esto y en la derecha pongo un solo logaritmo natural, el logaritmo del producto de valor absoluto de y por valor absoluto de C1. Voy a quitar los logaritmos naturales aplicando antilogaritmo en la izquierda y en la derecha. Ese antilogaritmo es de base e. O sea, aplico e en la izquierda y e en la derecha. De esta forma, pongo e y en el exponente pongo este logaritmo. Y en la derecha pongo e y en el exponente pongo este logaritmo. De esta manera, tanto en la izquierda como en la derecha se pueden cancelar el logaritmo con la e. Y me queda en la izquierda valor absoluto de z y en la derecha este producto de valores absolutos. Se puede pasar desde acá hasta acá simplemente cancelando logaritmo natural con logaritmo natural. Yo puse este paso para indicar que esa cancelación descansa sobre esto. Aplicar e en la izquierda y e en la derecha. Ahora, este producto de valores absolutos se puede poner como un solo valor absoluto. Eso voy a hacer. En la izquierda mantengo lo que está, valor absoluto de z, y acá pongo un solo valor absoluto de y por C1 o C1 por y. Así. Puedo quitar las barras de valor absoluto en la izquierda y en la derecha. Tengo una igualdad de valores absolutos. Eso implica que lo que está dentro de las barras o es lo mismo, o sea, o z es igual a C1 por y, o la otra posibilidad es que las cantidades que están dentro de las barras son iguales en valor absoluto, valga la redundancia, pero tienen signos contrarios, o sea, z es igual al negativo de esto. Así. Quité las barras de valor absoluto y eso me llevó a dos situaciones, dos casos que se pueden dar. Ya aquí no aparecen barras de valor absoluto, pero son dos ecuaciones, porque son dos casos. Sin embargo, se puede aprovechar el hecho de que C1 es una constante arbitraria
para reducir estas dos ecuaciones a una. Resulta que menos C1 es una constante arbitraria porque C1 lo es. Entonces, a esto que estoy resaltando de anaranjado se le puede llamar simplemente C1. Y así, esta ecuación se reduce a esta. ¿Qué tengo en esta ecuación? Tengo Z es igual a una constante arbitraria por Y. ¿Y qué tengo en la otra ecuación? Tengo Z es igual a una constante arbitraria por Y. Pues en esencia es lo mismo. Entonces, puedo yo dejar esta ecuación que abarca los dos casos. Voy a trabajar con esta ecuación. Eso pues, ya lo dije, se basa en que a menos C1 le puedo llamar C1. Ahora, esta es una ecuación en la que en lugar de esta Z puedo poner lo que es Z de Y en de X. Eso voy a hacer. Entonces, en lugar de esta Z, pongo de Y en de X. Y en la derecha, pues, se queda esto. Esta es una ecuación diferencial de primer orden. Aquí la variable dependiente es Y y la variable independiente es X. Son las variables de la ecuación diferencial que nos dieron para resolver. Esta ecuación es de variables separables. Voy a separar las variables pasando de X a multiplicar a la derecha. Y esta Y la paso a dividir a la izquierda. ¿Qué me queda? En la izquierda queda de Y sobre Y. Y en la derecha queda C1 por dx. Ya están separadas las variables. Ahora voy a integrar. Integro en la izquierda, integro en la derecha. Al integrar en la derecha, esta C1 la voy a dejar fuera de la integral. Es una constante. Efectúo las integrales. La integral de dy sobre y es logaritmo natural de valor absoluto de y. Ahora la integral en la derecha. Esto pues se conserva. La integral de dx es x. Ahora debo agregar una constante arbitraria. A esta le voy a llamar C2. Esto sería una familia de soluciones de la ecuación diferencial. Voy a despejar y. Se puede despejar y de aquí. Para despejar y, este logaritmo lo voy a pasar a la derecha como e. O bien aplico e a ambos lados, como le hice ahorita. Pero aquí voy a pensar mejor en paso este logaritmo a la derecha como e. En la izquierda se queda valor absoluto de y. En la derecha aparece la e. Y lo que está en la derecha de la ecuación se convierte en exponente de la e. Entonces, lo que pasó aquí fue que este logaritmo lo quité de aquí y lo pasé a la derecha, pero como su función inversa, que es exponencial de base e. Ahora voy a manipular esta expresión.
En la izquierda conservo lo que está y aquí, ¿qué tengo? Tengo esto que en esencia es una potencia que tiene como exponente una suma. Puedo separar en un producto de potencias de la misma base E. Una potencia sería E a la C1X por E a la C2. Apliqué una propiedad de potencias. Usted sabe que si usted multiplica estas dos potencias de la misma base, los exponentes se suman y llego a esto. Así que esto está bien. Hice esto para esto, tomarlo como una constante arbitraria. ¿Por qué? Resulta que C2, el exponente, es una constante arbitraria. Entonces, esto, E a la C2, es también una constante arbitraria. Porque C2 lo es. A E a la C2 le puedo llamar C2 simplemente. Eso voy a hacer. Entonces la ecuación queda así. Esto se mantiene. Queda esto multiplicado por una constante arbitraria que le voy a llamar C2. Le puedo poner otro nombre, pero voy a llamarle C2. Esta C2 la voy a poner aquí, entre el igual y esta E. Me queda la ecuación así. C2 por esto. Ahora voy a desaparecer estas barras de valor absoluto. Para ello voy a valerme de lo que es valor absoluto. Valor absoluto de una cantidad o es la cantidad y, en este caso, o es la cantidad con signo cambiado, menos y. Entonces, puedo decir que si quito las barras, puedo dejar y, que es igual a lo que está en la derecha. Usted sabe que esto es cierto cuando y es mayor o igual que 0. No lo voy a poner aquí, pero usted sabe que así es. El otro caso que se puede dar es quitar las barras de valor absoluto de aquí y dejar ahí menos y, que sería igual a lo de la derecha. ¿Qué es eso? Usted sabe que este caso se da cuando esta y es negativa, menor que 0. No lo voy a poner aquí. Usted sabe que así es. Entonces, esta ecuación se convirtió en 2. Sin embargo, estas dos ecuaciones se pueden reducir a una, aprovechando esta constante arbitraria. De este modo, esta ecuación se puede manipular para escribirla así. Puedo escribir de este modo. Puedo pasar este signo negativo a la derecha. O puedo multiplicar la ecuación por menos 1. Y me queda y igual a menos esto. Se trata de la misma ecuación manipulada. Multipliqué esta ecuación por menos 1 y llego a esta. Y aquí tengo una constante arbitraria que tiene un signo menos antes,
Pues esto es una constante arbitraria a la que le puedo llamar C2 y así esta ecuación se convierte en esta. Entonces, esta englobaría los dos casos. Y esta la voy a dejar como solución para el problema. Ya dije, porque aquí menos C2 lo puedo escribir simplemente como C2. Entonces, esta ecuación sería una familia de soluciones de la ecuación diferencial dada. Ahora la comprobación. Voy a comprobar que esto sí es familia de soluciones de la ecuación diferencial. Voy a copiar la ecuación diferencial para tenerla a la vista. Se debe cumplir la ecuación diferencial. Lo primero que voy a hacer para verificar que esto sí es familia de soluciones de la ecuación diferencial es derivar dos veces esta ecuación. Voy a obtener y' primero. Y' es igual a la derivada de esto. La derivada de esto es esto mismo por la derivada del exponente con respecto de x. La derivada de C1x es C1, o sea que esto se multiplica por C1. Esto se puede poner como C1 por C2 por E a la C1x. Ahora y'. Voy a obtener y'. Es derivada con respecto de x. Voy a derivar y' para obtener y'. O sea, voy a derivar esto. La derivada de esto es esto mismo por la derivada del exponente, que es C1. La derivada de C1x es C1. Voy a copiar esto para aprovecharlo. Y esto se puede poner como C1 por C1, C1 al cuadrado. Por C2, por esto. Ahora voy a hacer esta operación. Debe dar 0. Voy a copiar esto. Tenemos y. ¿Qué es y? Y es esto. Lo voy a copiar. Por y'. Y' es esto. Voy a copiarlo. Entonces esto es y por y'. Menos, ¿qué es este menos? Y' al cuadrado. Esto es y'. Aquí está, es y'. Pues esto al cuadrado. Esto lo copio y lo pongo elevado al cuadrado. Pues esto debe dar 0. La ecuación diferencial dice que eso debe dar 0. Vamos a ver. Voy a simplificar. Tengo en la izquierda de la ecuación esto, lo voy a copiar. Voy a simplificar esto.
es C1 al cuadrado, luego C2 por C2 es C2 al cuadrado, luego E a la C1X por E a la C1X, ¿cuánto es? E a la, ¿cuánto? Los exponentes se suman. ¿Cuánto es C1X más C1X? Pues es 2 veces C1X. Así. Menos, ahora acá. Esto lo elevo al cuadrado. Pues este 2 afecta a C1, dejando C1 al cuadrado. Afecta a C2, dejando C2 al cuadrado. Y afecta también a esto. ¿Qué es lo que deja? Pues este 2 multiplica al exponente y se obtiene E a la 2 veces C1X. Ahora examino qué tengo. Tengo esto, véalo bien, menos esto. Es lo mismo. Son dos cantidades iguales que se están restando. Esto da 0. Entonces esto es igual a 0. Eso es lo que dice la ecuación diferencial. Entonces estamos bien. Esto es familia de soluciones de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial.